Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a continuar con un tema apasionante que es el sistema nervioso. El sistema nervioso en realidad es el que va a comandar todo tu cuerpo. El sistema nervioso es ese bello sistema que da las órdenes a cada uno de los tejidos, a cada una de las células para que pueda realizar una función específica. Sin energía, sin esa conexión de información, nosotros no podemos realizar ninguna de las actividades. Entonces, algo que tú tienes que dominar, no en cuanto a la parte de la A a la Z en teoría, pero sí en conocimientos y en conceptos básicos, es pues sistema nervioso. El sistema nervioso va a comandar lo que es la parte respiratoria, el sistema nervioso va a comandar lo que es la parte cardíaca, la parte digestiva, la parte locomotora, la parte genitourinaria, etc. Entonces, vayamos viendo un poco cómo se divide, cuál es su conformación, cuáles son sus funciones y cómo hace que todos los órganos puedan realizar este tipo de actividades. Vamos con un gráfico bastante sencillo, pero bastante didáctico. Una neurona es como un arbolito. Las ramas van a ser las dendritas. Cuando está lloviendo, el agua primero va a llegar a las hojitas, ¿verdad? Entonces esas hojitas, esas ramas van a ser las dendritas, que están recibiendo el agua. El resto va a ser el soma o cuerpo de la neurona, donde está mucha información, el código genético, etc. Esa información tiene que viajar por un cordón, que en el arbolito sería el tallo, pero en la neurona la vamos a denominar axón. Viaja muy rápido por el axón y llega hasta la raíz. Pero en la neurona la vamos a denominar botón terminal. ¿Ya? Entonces tenemos unas dendritas, tenemos un soma, tenemos el axón, como tú puedes ver en el gráfico, y tenemos los botones terminales donde ejerce su acción o su efección, en este caso, la neurona. Quiere decir que yo, para realizar cualquier trabajo, o sea, para mover este bolígrafo, estoy mandando órdenes, están captando esas órdenes, las dendritas están siendo procesadas en el soma, están viajando muy rápido por este cordón que es el axón y se van a liberar en mi músculo para que yo pueda mover el bolígrafo a nivel del botón terminal. El botón terminal va a tener una conexión con la fibra muscular y pues yo puedo realizar este movimiento. Como puedes ver, es un movimiento complejo, es un movimiento que lleva muchas acciones, muchas interacciones neuronales y que todo tiene que estar relacionado para poder entender este tema, y lo vamos a ir viendo parte por parte. Como tú puedes ver, el axón acá tiene otro color. ¿Por qué tiene ese color? Porque es la mielina. La mielina le da, cuando tú estás haciendo una disección en anatomía, tú ves un cordón blanquecino, esos son los axones. Tú no puedes ver los somas, no puedes ver los botones terminales, pero sí puedes ver los axones porque tienen una característica, una tinción, tienen un color blanquecino bien característico y son cordones siempre, ¿no? Por eso se llaman cordones nerviosos, porque tienen ese aspecto a cordón. Esta mielina hace que el impulso nervioso viaje de una forma muy rápida. El impulso nervioso viajaría por una fibra, puede viajar por cualquier fibra, por una fibra digestiva, viaja el impulso nervioso, sí, puede viajar, pero no va a viajar de una forma rápida. La mielina lo que hace es que esta información nerviosa resbale sobre el axón y tenga una velocidad de transmisión pero elevadísima. Es por eso que cuando hay una lesión nerviosa, tus movimientos se enlentecen. No se anularán en un 100%, en ocasiones sí, pero se van a enlentecer a gran magnitud. Esta mielina, ¿quién la va a sintetizar? Puede ser una pregunta de examen porque mucha gente se confunde en esto. Y tienes dos encargados de la producción de la mielina, uno que van a ser los oligodendrocitos. Eso no se te tiene que olvidar, pecado que se te olvide, que los oligodendrocitos van a formar mielina a nivel del sistema nervioso central, y las células de Schwann, que son otras células muy importantes a nivel del sistema nervioso periférico, forman mielina. Entonces, central, oligodendrocitos; periférico, células de Schwann. Vamos viendo un poquito más. ¿Qué son las células de sostén? No solamente podemos tener un tipo de celular a nivel del sistema nervioso central, o sea, neuronas de que conduzcan una información nerviosa hasta un órgano efector y punto. No puede ser así. Necesitas neuronas que tengan otras funciones también, pero que sean nerviosas. O sea, dentro del estirpe de células del sistema nervioso central, otro tipo de neuronas más. Y ahí tenemos a las células de sostén. Por ejemplo, ¿un nervio necesita irrigación? Sí, necesita ser irrigado porque necesita alimentarse, necesita absorber nutrientes, necesita eliminar desechos. Entonces, ¿qué serán esas neuronitas que van a estar más cerca a los vasos sanguíneos y tienen un aspecto estrellado? Se llaman astrocitos. ¿Tienes un microorganismo puede salir de un vaso sanguíneo y atacar un nervio? Sí, puede pasar.
En muchos casos, en muchas patologías, cuando estés viendo la parte de neurología, en el Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Relacionado con el Campylobacter jejuni, etc. Entonces, muchos microorganismos pueden salir y pueden afectar los nervios, pero necesitas otras neuronas que se encarguen pues de proteger estos nervios. Y los macrófagos, netamente en el sistema nervioso central, actúan como macrófagos, células nerviosas especializadas, se denominan células de la microglía. Entonces no nos vamos a olvidar y repasemos dos nombrecitos porque te pueden hacer confundir fácilmente en esto. Te pueden decir, ¿no? Una pregunta puede ser muy fácil y decir, las células encargadas de proteger a los nervios son los neutrófilos, que estos, que los otros, que los astrocitos o las células de la microglía. Pues obviamente tendrás que marcar las células de la microglía porque esas son las que van a proteger el sistema nervioso central. Claro que las demás células también lo harán, pero en menor porcentaje. Otras células de sostén son los oligodendrocitos. ¿Y qué hacen los oligodendrocitos? Como ya hemos dicho, son células que tienen que encargarse de ir revirtiendo, de ir pintando los axones con mielina para que la información nerviosa viaje, pero a gran magnitud. Y las células ependimarias, como puedes ver también en este gráfico, que son células que solamente van a recubrir el conducto ependimario, pero en este caso no llevan a cabo una función netamente como las demás células efectoras, ¿no? Vamos avanzando un poco más. Hay dos cosas. ¿Será que una neurona va a viajar desde el sistema nervioso central hasta un órgano efector, en este caso, por ejemplo, mi meñique, sola? No, porque van a ir formando conglomerados. Es el conjunto de muchas neuronas. Esos cordones blancos que tú ves no es una sola neurona, es la reunión de muchos axones. La reunión de los somas o de los cuerpos celulares, hace rato te dije, ¿no? Una neurona tiene dendritas, tiene soma, tiene axón y tiene un botón terminal. Y las reuniones de estos somas tendrán que formar algo. ¿Qué van a formar las reuniones de los somas? La reunión de los somas en el sistema nervioso central forman los núcleos. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas, digamos, el núcleo del tercer par, digamos, ¿no? Si estarías llevando pares craneales, núcleo del tercer par craneal. ¿Qué será el núcleo? Pues tú ya tienes que saber que no es más que el conjunto de somas a nivel del tallo cerebral. Los axones, ¿qué van a formar? Eso es algo sencillo que no se te puede olvidar. Van a formar fibras nerviosas, fibras que van a viajar por el cordón anterior, posterior, lateral, etc. Pero fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas, cuando comunican dos estructuras del sistema nervioso central, se denominan haces o fascículos. Entonces, cuando tú leas haz o fascículo, pues ya tienes que saber que estás hablando de fibras nerviosas que comunican dos estructuras del sistema nervioso central. Muchas veces nosotros estudiamos dentro, ya sea de la parte de la anatomía o la introducción anátomo-fisiopatológica en cualquier apartado de medicina interna, y lees estos términos, haz, fascículo, fibra, núcleo, y no los entiendes, pero deberíamos nosotros antes de estudiar algo y que digamos vemos un término que no entendemos, dilucidar su significado para poder entender mejor. Entonces tú ya no te olvides, núcleos, el conglomerado de somas, los axones en su conjunto forman fibras, y si unes dos estructuras del sistema nervioso central, por ejemplo, qué sé yo, el bulbo y el puente, te estoy dando un ejemplo, y de ellos va a salir una fibra nerviosa hasta el músculo, entonces esos ya son lo que tú vas a llamar haz o fascículo, ¿no? Haz corticoespinal, por ejemplo, o sea, de la corteza a la médula espinal, haz corticoespinal. ¿Por qué haz? Porque es una fibra nerviosa que comunica la corteza con la médula espinal. Entonces ya no nos olvidamos. Y a nivel periférico también tendríamos que tener algo, ¿no? Si a nivel del sistema nervioso central se conglomeran somas, se conglomeran también a nivel del sistema nervioso periférico, obviamente, por lógica, tienen que ser así. Y el conglomerado de estos somas lo vamos a llamar ganglios, ¿ya? Y el conglomerado de axones también lo vamos a seguir llamando fibras, pero estas fibras pueden ir en paralelo y pueden ir entrelazadas, ¿ya? Entonces, cuando las fibras van en paralelo, o sea, una fibra nerviosa, otra fibra nerviosa, otra fibra nerviosa, otra fibra nerviosa, están yendo paralelo, es lo que nosotros vamos a denominar raíces. Entonces, cuando tú lees en un libro raíz, es porque las fibras nerviosas están yendo en paralelo. Y cuando van entrelazadas, no están yendo en paralelo, no están siguiendo un orden en sí, sino que están yendo entrelazadas, es lo que nosotros vamos a llamar plexos, ¿ya? Entonces, cuando tú leas el término plexo, es porque las fibras nerviosas están yendo entrelazadas. Un par de términos bastante sencillos, un par de cositas bastante sencillas que te las expliqué, pero que fácilmente te pueden confundir el día del examen. Y te pueden decir el conjunto o el conglomerado de
somas a nivel del sistema nervioso periférico, se elimina todas las siguientes excepto. Entonces tú tendrás que marcar obviamente la parte que diga ganglios. Pero si tú no tienes muy claros los conceptos, podrías marcar erróneamente la parte que dice núcleos, ¿no? Vamos viendo un poco más y veamos cómo nuestro sistema nervioso tiene que llegar a interaccionar con el exterior. Obviamente el sistema nervioso no se va a quedar solamente ahí, sino que hace que tu cuerpo interaccione con el mundo exterior. Capta señales, capta temperatura, capta ruidos, capta información, capta todo del exterior y lo transmite como información a tu sistema nervioso central para que tú proceses toda esa información, veas lo que está pasando afuera y emitas una respuesta, ¿no? Partes del sistema nervioso central, esto lo llevamos más en anatomía. En la parte de fisiología no mucho, pero a grandes rasgos, digamos, cuáles van a ser las funciones de las distintas partes del sistema nervioso central. Eso es por ende, tú sabes que la corteza cerebral, dependiendo de cada área, pues se va a llevar a ejercer una función, ya sea sensitiva, ya sea motora, ya sea de interacción, etc. Entonces será pues percepción, sensorial, lenguaje, emociones, pensamiento, etc. El tálamo y los núcleos grises, tú sabes que son, bueno, órganos muy profundos en el sistema nervioso central que van a regular más que todo las funciones de tu cerebro, lo que es el equilibrio. El tálamo los regula, lo perfecciona, ¿ya? ¿Qué más? Es una estación intermedia, controla el movimiento, tiene un sinfín de funciones, pero tú tienes que ver que regula más que todo, las perfecciona funciones de otros lugares. El hipocampo, el sistema límbico, donde suele sobre todo participar la memoria, el aprendizaje, todo lo que tú vas a poder realizar, todo lo que estás estudiando, más que todo se va a almacenar en el hipocampo, en el sistema límbico. La médula espinal, que va a ser la conexión, esa información, ese cableado que va a llevar, permitir o que permite conectar lo que es la corteza cerebral con el exterior, ya sea para mandar información, para recibir información. El tronco encefálico, muy importante el tronco encefálico, donde están los 12 pares craneales que te permiten realizar todas esas funciones, ¿no? Yendo del primero al último par craneal, repasemos que eso jamás te puedes olvidar, ¿no? El olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el estatoacústico, el vestibular, el glosofaringeo, el neumogástrico, el espinal, el hipogloso, que si tú no te acuerdas sus funciones de cada uno, pues su nombre te está mencionando la función que va a realizar cada uno de estos pares craneales, ¿ya? Los vamos a ir dilucidando, los mencionamos bastante bien en la parte de anatomía, pero que no puedes olvidarte, no puedes equivocarte en cuáles son los pares craneales. Entonces, como puedes ver, cada parte del sistema nervioso central va a llegar a tener una responsabilidad concreta que tiene que interaccionar con el exterior, ¿no? Sistema nervioso periférico. Si yo tengo una central de información que está realizando todo, digamos, está llevando a analizar, que quiere hacer una tarea, por ejemplo, hablar, ¿cómo la voy a ejecutar? Pues por la parte periférica. Hago la señal, mando la información y emito el movimiento, ya sea en los labios, la fonación, etcétera, o el movimiento de mis manos, de mis pies, caminar, saltar, todo eso va a ser una señal, una información, cierta cantidad de conglomerados neuronales que van a llevar a formar esa acción y la van a repercutir a nivel periférico con distintos movimientos, acciones, etcétera, ¿no? Entonces el sistema nervioso periférico va a ser todos esos nervios, como tú ves en la imagen, que salen a partir del sistema nervioso central, que llevan información hacia afuera y que traen información. Hacia mí, o sea, empieza con A, es aferente. Y al exterior, o sea, con E hacia afuera es eferente. Y eso no te olvides, aferente hacia mí y eferente al exterior. Tipos de receptores. Obviamente, tú no puedes captar la información per se. Por ejemplo, yo para saber cómo es la superficie de este bolígrafo, si es lisa, si es rugosa, no lo voy a poder solamente teniendo nervios periféricos, sino que voy a tener que tener unos receptores especializados para todo tipo de textura, ¿no? Entonces, como están hacia afuera, pues son los exteroceptores. Los interoceptores son más, o los viceroceptores profundos, y los propioceptores son un poco intermedios entre la profundidad y la superficialidad. ¿Qué esteroceptores más importantes tenemos? No tienes que olvidarte, ¿no? Los corpúsculos de Meissner en el desplazamiento, de Bader-Pacini en las vibraciones rápidas, de Ruffini para la temperatura, etcétera, ¿no? En cuanto a los propioceptivos, ¿qué te indican? Tiene que ser un exteroceptor para ver que te está doliendo una articulación, que tienes mucha presión sobre una articulación. No, porque los exteroceptores están afuera, entonces necesitas unos propioceptores que te orienten a tu posición corporal,
que te orienten a cuánto peso, cuánta tensión hay en una articulación, cuánta presión hay en una cavidad, etc. Estos propioceptores, los más importantes van a ser, bueno, el órgano propioceptor de Golgi, por ejemplo, ¿no? A nivel de los tendones, etc. Y necesitas unos interiores, que van a ser los víscero o interoceptores, entonces que te manden información de cómo está la parte nerviosa siendo estimulada a nivel de la parte, bueno, más interna, en este caso las vísceras, ¿no? Sistema nervioso simpático y parasimpático. Esta es parte del sistema nervioso autónomo. Autónomo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos control sobre él. Es autónomo, su nombre dice, o sea, es sistema nervioso autónomo. No lo regimos bajo control voluntario, nosotros no lo ordenamos qué hacer, pero realiza funciones. El sistema nervioso autónomo se va a llevar a cabo en distintas funciones de mi organismo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú recibes una mala noticia? Aumenta tu frecuencia cardíaca, puede disminuir un poquito tu atención hacia lo demás y te vas a concentrar en ese problema, vas a agitarte, o sea, vas a empezar a respirar un poco más rápido, etcétera. Entonces, ¿quién está encargando de toda esa parte? ¿Tú mentalmente? No, está haciendo un control autonómico por el sistema nervioso simpático. Si el simpático acelera una función, el parasimpático lo enlentece. Son dos partes del sistema nervioso autónomo que siempre se están antagonizando. Y todo nuestro equilibrio homostático a nivel del sistema nervioso central tiene que tener un equilibrio entre la parte simpático-parasimpática. Si el simpático está empujando mucho, pues tiene que jalar, tiene que hacer una contragolpe el sistema nervioso parasimpático. Y lo propio, no siempre en todos los sistemas el simpático es el que acelera la parte metabólica o funcional, sino que el parasimpático en otros órganos también puede ejercer su acción estimulando en vez de deprimir. Ese ha sido un breve bosquejo acerca de la fisiología del sistema nervioso central. No es importante que tú hagas más énfasis, profundices más en pequeños detalles, puesto que los pequeños detalles no van a ser preguntados en el examen de residencia médica, donde lo que se busca es ver tu conocimiento en cuanto a conceptos básicos y bueno, al entendimiento de la materia. Yo te aconsejo que le des una buena leída a nuestro manual, a los ABC Meds. En ellos vas a poder encontrar pequeños detalles más que tal vez se nos ha saltado en la videoclase, pero no olvides, lo más fundamental es ver lo básico, entenderlo y a partir de ese entendimiento poder sacar más conceptos y dilucidar cosas un poco más complejas. Espero que haya sido de su utilidad y pues nos vemos en un siguiente tema.